Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. Y Señor, gracias por todo. Te rogamos nos ayudes, nos sigas ayudando, Señor, siempre nos ayudes, Padre. Pedimos tu bendición ahora para meditar en tu palabra y que tú nos dirijas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude y que, mi Dios, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La conclusión de estos dos temas, dice Santiago, es que nos pide que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y nos da las razones. Nos dice que si practicamos una religión y no somos hacedores de la palabra, esa religión es vana. Esa manera de ser, esa manera de vivir, por muy buenas intenciones que tenga, no tiene validez. Es lo que dice Santiago. La que sí le agrada a Dios, la religión que sí es del agrado de Dios, es la que realiza una persona en cuyo corazón está el preocuparse por los demás. Es decir, el que es hacedor de la palabra. Visita a los huérfanos, está al tanto de las viudas, pero principalmente guarda su vida de no mancharse. Esa es la conclusión. Pero para llegar a esa conclusión tenemos entonces que pensar en qué significa para Santiago, o qué es lo que Santiago nos quiere decir cuando dice que seamos hacedores de la palabra. Y esta enseñanza la encontramos en el centro. Empieza hablando de las tentaciones, empieza hablando de que no pensemos que cuando somos tentados es porque Dios nos tienta. Nos explica las cosas, pero el centro de la enseñanza es: no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra. Eso es lo que nos lleva a vivir de tal manera que Dios se agrade de nosotros. La palabra religión quiere decir religar, volver a unir, volver a ligar. Eso es lo que quiere decir religión. Y el sentido es volvernos a unir con Cristo, con Dios a través de Cristo. De tal manera que la vida que llevamos ahora en Cristo, la llevamos así porque estamos unidos. Es decir, hemos sido vuelto a unir. Antes no estábamos unidos, estaba rota esa liga. Pero hemos sido vueltos a unir. Y ahora estamos unidos con Cristo, de tal manera que ese religar, esa religión que vivimos es del agrado de Dios, porque estamos unidos con Cristo, con Dios a través de Cristo. Y por eso Santiago hace alusión a la religión, no en el sentido en que las personas lo vemos. ¿De qué religión eres? ¿No? Y hablamos de una denominación. No se trata de eso, no tiene nada que ver con eso. Dice Santiago, la religión que a Dios le agrada es cuando una persona guarda su vida de no mancharla delante de Dios, y por esa razón se preocupa por los demás. Entonces, amados hermanos, Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque de otra manera, dice, nos engañamos a nosotros mismos.
El sentido que pone Santiago en estas palabras es un sentido de urgencia. Nadie tiene la vida comprada. Podemos estar muy sanos y el Señor nos puede llamar. Pero, amados hermanos, el sentido de urgencia radica en enfatizar la importancia de poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Ahí radica la importancia de enfatizar la urgencia. En no dejarnos vencer por la tentación, en practicar lo que el Señor nos enseña, en perdonar y en pedir perdón, en sujetarnos los unos a los otros en el temor de Cristo, en hablar bíblicamente, en servir en lugar de buscar ser servidos. Todo eso el Señor nos lo enseña. Y Santiago dice: busquemos la manera de ponerlo en práctica, de vivirlo, porque si no lo hacemos, seguiremos fomentando una bonita moralidad, pero no estamos unidos a Dios. Santiago quiere evitar, amados hermanos, que vivamos engañados. No vaya a ser que al final, en lugar de que Dios nos dé la entrada a la vida eterna, nos rechace. De eso tenemos que asegurarnos, de vivir una vida recta delante de Dios, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 27, en el versículo 22, cuando nos pide que seamos hacedores, utiliza el prefijo pero, o la palabra pero. Y esta palabra, amados hermanos, la usa porque de manera general al ser humano le gusta escuchar la palabra de Dios. ¿A usted le gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Le agrada? Pero le cuesta mucho vivirla al ser humano. Tenía yo un compañero en el trabajo que me decía: léeme la Biblia. Ahí tenía yo mi Biblia porque él siempre me decía que le leyera algo en los momentos que teníamos espacio. Te digo: pero ¿para qué quieres que te la lea si no cambias? ¿Verdad? Él era muy mal hablado, él era mujeriego, era, bueno, muchas cosas. Dices que me gusta. Y bueno, uno hace lo que se puede y ya Dios hace lo demás, ¿verdad? Pero, amados hermanos, así es el ser humano. Le gustan las cosas buenas, pero le cuesta mucho trabajo el vivirlas. Y por eso existen dichos como aquel que dice que nos entran las cosas por un oído, pero nos salen por el otro, ¿verdad? Las mamás lo usan mucho, ¿verdad? Para regañar a sus hijos. Pero Dios también las usa, amados hermanos. Lean ustedes, no sé si vinieron a la escuela dominical o no, pero lean las palabras fuertes que Dios dice acerca del pueblo. ¿Cómo es? ¿Cómo son las personas? Dice: son de duro corazón. Tú háblales. Si escuchan, qué bueno. Si no quieren escuchar, de todas maneras háblales, pero no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos. Es difícil, porque Dios se da cuenta de las cosas. Y bueno, Él nos dio esa capacidad. Él nos hizo así, con la capacidad de decisión, el libre albedrío. Así que, amados hermanos, por eso el Señor Jesucristo y los profetas y todos los apóstoles, amados hermanos, los escritores bíblicos, nos hablan al corazón. Dios no nos ordena, Dios no nos obliga. Lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y tal vez usted lo ha dicho también.
pero Dios nos invita para que nosotros tomemos estas decisiones tan importantes. Santiago, amados hermanos, en la lectura que hicimos, destaca la importancia de la práctica cristiana y hace énfasis en 4 cosas. En que un cristiano debe resistir la tentación para no morir espiritualmente. En que un cristiano debe ser hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor. En que un cristiano debe controlar su lengua para que su religión no sea en vano. En que un cristiano debe guardarse sin mancha del mundo y estar atento a las necesidades de los demás, especialmente de los huérfanos y de las viudas y de los viudos. Amén. Era un chiste. Muy bien. ¿Cómo ven, hermanos, lo que dice Santiago? Lo que dice el Señor a través de Santiago. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Con qué propósito lo hace? Santiago dice que el cristianismo verdadero, amados hermanos, es aquel que une la doctrina bíblica, el conocimiento bíblico, con las vivencias, con la práctica, ¿verdad? ¿Quiere usted vivir un cristianismo que le agrade a Dios? Bueno, está ahí en el versículo 27, pero también, amados hermanos, si lo entendemos así, es que lo que nosotros hablamos, lo vivamos, ¿verdad? Eso es lo importante. Hay una persona que procura continuamente que los cristianos, amados hermanos, no seamos hacedores de la palabra. ¿Quién es? El enemigo, el diablo, Satanás, el chamuco. Decía un hermano, para no decir su nombre, él decía aquel personaje, ¿verdad? Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. Anda buscando. ¿Qué es lo que busca? Le da vueltas, ¿verdad? Se encuentra con usted y le da vueltas y está buscándole alguna rendija, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla acerca de la armadura de la fe. Está buscando a ver si puede entrar por ahí, si puede entrar por sus pensamientos, si puede entrar por sus palabras, si puede entrar por sus ojos, si puede entrar por sus oídos, si puede entrar por sus acciones. Anda buscándole. Por eso dice el Señor: sed sobrios y velad, estad atentos, porque el diablo trabaja de muchas maneras. Santiago nos lo explica de esta manera. Número 1, el diablo trabaja con la tentación. El diablo trabaja con la tentación. No es Dios quien nos tienta, dice Santiago, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, ¿verdad? Vean ustedes, versículo 13: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios lo hizo a usted con determinadas características, con determinados gustos, y esos gustos, en aquello en lo que nos deleitamos, aquello en lo que nos causa placer, el diablo busca la manera de tergiversarlo. Y la palabra de Dios dice que es allí, en nuestra concupiscencia, en nuestra propia concupiscencia, quiere decir que es la concupiscencia de cada persona, en donde el diablo trata de atraernos y de seducirnos para engañarnos, amados hermanos.
para que la religión que nosotros practicamos no sea la religión que Dios nos enseña, sino sea cualquier otra que se parezca, tal vez, que sea similar, tal vez, que tenga el mismo nombre, tal vez, pero que no es. Por eso, amados hermanos, Adán y Eva fueron tentados, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Ananías y Zafira fueron tentados, pero ellos decidieron mentirle al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue tentado, pero Él decidió obedecer a Dios. Amén. José el soñador fue tentado, amados hermanos, pero él decidió obedecer a Dios. Amén. Usted y yo hemos sido tentados. ¿A quién hemos decidido obedecer? El diablo trabaja con la tentación, pero nosotros decidimos obedecer a Dios u obedecer al diablo. No solamente se queda en desobedecer a Dios, sino que eso tiene que verse con claridad. Si nosotros obedecemos a Dios, desobedecemos al diablo. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, obedecemos al diablo. ¿Está claro eso? Número 2, amados hermanos, el diablo trabaja con la carne, es decir, con nuestra humanidad. No solamente con la tentación. El versículo número 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo que pudiera venir por cualquier causa puede llevar a los hombres a la ira, y la ira puede llevar a las personas a pecar. Amados hermanos, Dios no castiga a las personas por el hecho de que nosotros estemos enojados con alguien. Por las razones que sean, nosotros tomamos la decisión. Hay personas que se enojan unos contra otros, hermanos contra hermanos, y lo que deciden es irse de la iglesia. Es su decisión. Delante de Dios no vale: es que me hizo, es que el pastor, es que el presidente, es que me quitaron mi cargo. No vale nada de eso. Fue su decisión. Amén. Decidió enojarse con su esposo, es su decisión. La esposa enojada, amados hermanos, tiene que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre portarse bien o portarse mal con su esposo. El esposo enojado tiene que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre el portarse bien o el portarse mal con su esposa. Decisión de las personas. ¿Usted cree que Dios le puede y les puede ayudar a salir adelante en todo? ¿Cree o no cree? Entonces las decisiones que tomamos son nuestras, porque a pesar de que Dios puede, nosotros no le creemos a Dios. Por eso tomamos decisiones de creerle a Dios o de no creerle a Dios. El padre enojado tiene que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre el portarse bien o el portarse mal con sus hijos. Los hijos enojados tienen que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre el portarse bien o el portarse mal
con sus padres. El cristiano enojado tiene que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre el portarse bien o el portarse mal con sus hermanos en Cristo. Es decisión nuestra, es la capacidad que Dios nos ha dado. Tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros actos. Amén. Por eso, mientras el Señor nos da aquí la oportunidad, es nuestra decisión aprovecharla o desaprovecharla. Es el mensaje del profeta de Dios para el profeta Ezequiel, para que eso fue lo que le dijera. El ciudadano enojado, amados hermanos, tiene que elegir entre el obedecer a Dios o el obedecer a la carne, entre el portarse bien o el portarse mal con sus autoridades. El trabajador enojado, el patrón enojado, el enojo, amados hermanos, puede llevar a las personas a la ira, y la ira puede llevar a las personas a pecar. Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que estar unidos a Dios, bien unidos, vueltos a unir, para que Dios pueda estarnos ayudando en todas las cosas, en todos los momentos, en todas las situaciones. Amén. Para que el diablo no encuentre ninguna rendija. Por eso, amados hermanos, hay tantos divorcios. Por eso hay tantos pleitos. El hermano Toño no tendría trabajos si todos fuéramos buenos cristianos. Tendría que ser pastor. Amén. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios. El salmista dice que los problemas vienen porque nuestros miembros luchan, ¿verdad? La carne. ¿Por qué hay pleitos entre las naciones? Por eso, porque entre los miembros de nuestro cuerpo está la lucha, está la violencia, está el egoísmo, la carne. Y en tercer lugar, amados hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído de la palabra de Dios, el diablo trabaja con la lengua. Con la lengua. Algunas personas, les comentaba en alguna ocasión a algunos hermanos, las personas quieren el don de lenguas, pero no pueden ni siquiera dominar la suya. Dice Santiago, versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No sirve. Delante de Dios no vale, no sirve, no tiene validez, no le ayuda. Necesitamos estar bien con Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios. La necesitamos. ¿Cómo la vamos a tener si no cuidamos nuestra relación con Dios? San Mateo 12, versículos 36 y 37 dice: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escuchen: pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. ¿Cómo tenemos que hablar? En la introducción que hice, les comenté que deberíamos hablar bíblicamente.
Es decir, de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria y buena para la edificación de los oyentes. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como decimos, palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, estos llamados que la palabra de Dios nos hace es, dice Santiago, para que no vivamos engañados, pensando que somos buenos cristianos, pensando que nos vamos a ir al cielo, pensando que Dios está agradándose de nosotros. No, amados hermanos, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, pero es justo. Él le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Hoy tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Amén. Tenemos que estar cuidando el no caer en la tentación. Tenemos que estar cuidando en no darle lugar al diablo en nuestra carne. Tenemos que estar cuidando, amados hermanos, nuestra lengua. Cuide lo que habla. No importa si está usted allí en la mesa con su familia, cuiden lo que hablan. No importa si están allá en un café, se reunieron, no, cuiden lo que hablan. Compórtese como cristiano donde quiera que esté. No viva engañado. No podemos engañar a Dios. Amén. La religión que a Dios le agrada, amados hermanos, es aquella, dice Santiago, que es pura y sin mancha. Es aquella que está al tanto de los huérfanos y de las viudas, es decir, de las personas en necesidad. Y es aquella que guarda que su vida no se manche. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera, Santiago nos dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si alguien desea platicar con el Señor, siempre este es el altar del Señor y está abierto para todos, para todo aquel que desee cuidar su vida espiritual, para todo aquel que quiera pedirle ayuda al Señor, para todo aquel que quiera ponerse en paz con el Señor y con las personas. Es valentía. El reino de los cielos se arrebata, dice el Señor, y solo los violentos lo pueden hacer. Los pusilánimes no. Utiliza otra palabra que es un poquito más fea, pero lo que quiere decir es los que tienen el valor de decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Son a los que Dios les ayuda. Señor, te damos gracias. En esta mañana, Señor, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, porque tú eres bueno. ¿Quién nos podría dar tantas oportunidades? Señor, tu palabra nos enseña que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Y también, Señor, tu palabra nos dice: regresemos a las sendas antiguas. Regresemos, preguntemos por ellas, ¿dónde están? Porque queremos regresar. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento dejamos que nuestros pensamientos fueran contrarios a lo que tú nos enseñas, Padre? ¿En qué momento dejamos que de nuestra lengua salieran cosas incorrectas? ¿En qué momento, Señor, le dimos lugar al diablo para enojarnos como matrimonio, o como hermanos en Cristo, o como padres e hijos? Y como dicen por ahí, Señor, es que el diablo no duerme, pero los que sí dormimos a veces somos nosotros.
Por eso tú nos dices: sed sobrios y velad, para que no entréis en tentación. ¿Quién, Señor, nos puede dar tantas oportunidades? ¿Quién nos puede amar tanto? ¿Quién, Señor, sino solo tú? Gracias porque en este día nos vuelves a dar oportunidad. Vuelves a extender tu mano de amor. Este es el momento en el cual, Señor, podemos considerar nuestra vida, considerar, Señor, el volver a ser unidos, el volver a ser religados contigo, de tal manera, Señor, que nuestra vida, Señor, pueda ser de tu agrado realmente, pero que, Señor, nosotros realmente podamos deleitarnos en ti, podamos estar gozosos en ti, Señor, siempre fortalecidos por ti, siempre levantados por ti, siempre ayudados por ti. Señor, muchas gracias por todo. Que tu nombre sea glorificado. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están en casa siguiendo la transmisión. Si alguno de ellos está haciendo su oración, también, Padre Santo, te ruego, bendícelos y ayúdalos. Todos te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.